las oraciones que estaban en la diapositiva. Ay. Bueno, listo. Un momentico. Listo. Hagámoslo acá. Entonces, ¿por qué mueve tanto? Dios santo. Bueno, listo, muchachos. Entonces, sigamos con el presente simple, ¿no? Entonces vamos a hacer la actividad y vamos a hacer unos ejemplos, ¿sí? Entonces vamos a volver a hacer el primero, ¿no? ¿Pueden ver bien desde ahí? Voy a agrandar otro poquito. Listo. Entonces, yo supongo que todos ven bien. Sí, listo. Entonces, listo. Cats like milk, ¿cierto? Ya habíamos dicho que cats, en este caso, reemplazaba lo que era ellos. Entonces, si yo quiero decir que a los gatos, aquí estamos hablando de los gatos, no les gusta, gustar, milk, la leche, entonces, ¿cómo lo digo? ¿Cómo digo que a los gatos no les gusta la leche? No, cat. ¿Cuál era el verbo auxiliar? Era do, does, ¿cuál de los dos iba? Hablando de ellos. Do. Exacto. Sería cats, do, y la negación, Not. not, Not. like, Like. milk. Milk. ¿Cierto? Los gatos no les gusta la leche. ¿Sí? Y si yo lo quiero hacer en forma de pregunta, es que era lo que yo tenía que colocar de primero. Dos. No. Cat dos. Cat dos. Siempre se va a utilizar el mismo con el que en este caso sería la negación, ¿sí? Entonces en la negación nosotros utilizamos este, ¿cierto? Pero con la S. En este caso, no, porque estamos hablando de ellos, porque estamos hablando de gatos, está en plural. Entonces por eso se utiliza do, ¿sí? Sí. Entonces, si yo voy a hacer una pregunta, si yo voy a preguntar, ¿usa la leche? Se coloca este mismo do de primero, ¿sí? Sería do, y ahí sí sigue el resto de la oración. Do cats, ay, perdón, cats like Sí. milk y el signo de interrogación. Profe, una pregunta. Ahí siempre se va a colocar al principio el do. Cuando es pregunta, sí, sería do Sí. o el does, sí. Cuando es de pregunta, siempre se va a colocar el verbo auxiliar, pues teniendo en cuenta de qué estamos hablando, si es presente, si es pasado, si es futuro, ¿sí? Aquí estamos hablando de presente simple, entonces siempre va a ser do, o pues si es tercera persona, pues sería does, el do es. Ya. Así es, era lo que estaba confundido. Ya entendí. Y listo, perfecto. Si alguien escribe las preguntas, bueno, las oraciones, de pronto alguien me las puede decir, que no tendría que otra vez salirme. Sí, creo que era con they leaves. Ah, no, no era they. Digamos, he leaves. Voy a hacer otra ahí de todas maneras. Ya que no tengo las oraciones acá. No las tengo. Dale. Entonces voy a hacer otro ejemplo. Este lo voy a hacer con tercera persona, ¿vale? Entonces, he leaves home at, digamos, a las 8. 8 o'clock.
¿Sí? O sea, él se va de la casa o él deja la casa a las 8 en punto. O'clock sería en punto. Entonces, he leaves home at 8 o'clock, ¿sí? Si yo quiero decir que él no deja la casa, o sea, él no se va, estamos hablando de él, estamos hablando de tercera persona, entonces, ¿cómo iría? ¿Cuál sería el verbo ahí, el verbo auxiliar? Do or does. Ahí sería das. Exacto. Sería Mm. he does y la negación. ¿Cómo sería la negación? Das not. Exacto. Does not Ujú. leave home at 8 o'clock. Claro. ¿Ok? Ujú, ujú. Y entonces la pregunta, ¿cómo sería la pregunta? ¿Qué es lo que tengo que poner de primero? Dos. Exacto. Dos. Dos he. Dos he. Perfecto. Entonces sería, does he Left. leave? Exacto. Home at 8. Gracias. At 8. At 8 o'clock. Bueno, Ya. listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver otros tres de las diapositivas que ya las tengo. Listo. Tenían, she always forgets her purse. Entonces, she always, siempre, ella siempre forgets, olvida her purse. Ella siempre se le olvida, siempre lo olvida. Entonces, estamos hablando de ella, ¿cierto? Sí. Si yo quiero decir que ella no olvida su bolso, ¿No olvida? sí, ella no lo olvida. She Mm. always forget her purse. Entonces sería she. She do not. She do no. She do not. Recuerda que estamos hablando de tercera persona. Ella es una persona externa. She does. She Exacto. does. She does not. Y el resto sería always No. forget Forget. her Oh, purse. Ay, mi madre, perdón. Purse. Supongo que bueno, que un poquito grande, pero bueno. Listo. Entonces, y si yo quiero hacer la pregunta, ¿cómo sería? para hacer la pregunta, Sí. sería do she, do she. ¿Cuál es el verbo auxiliar que está arriba? Mm, she do. Entonces sería she do always. O sea, recuerda que aquí estamos hablando de does. Dos. Abajo también sería does. ¿Sí? Sí. Ah, Si arriba sería do, abajo también sería do. Pero obviamente o sea, siempre hay que entonces mirar. do. Sí, 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 con do. Do ¿Perdón? she. Dime. Iniciaría uno con do, o sea, do she, ¿sí? En ese caso sería does. Mira acá. Dos. Sí, dos she. Exactamente. Recuerda que siempre hay que tener en cuenta si estamos hablando de él, ella, eso, ¿sí? Entonces, Ella. he, she or it. La parte que me confundo. Pero sí, sí, sí. Dale, tranquila. Entonces, sería does qué? Does she always, Exacto. She always always forget get her purse. on Entonces, a ella siempre se le olvida su bolso.
Bueno, creo que más o menos así sería la pregunta en español. ¿Olvida siempre su bolso ella? No, no sé. Bueno, en español sería, pues esa sería la pregunta. Sí. Listo. La siguiente. ¿Cómo la siguiente? ¿Cómo era la siguiente? The party, la fiesta, starts at o'clock. ¿Sí? La fiesta empieza a las 8 en punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo digo que la fiesta no empieza a las 10? A las 8 en punto. She does not. Sería does, sí, pero estamos hablando de No, la fiesta. sí, sí, sí. The dot not party start. ¿Sí? Primero va el sustantivo, ¿sí? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la fiesta, ¿cierto? Entonces sería the part. No, no. Exacto, the party The part. does not, No. start at 8 o'clock. Bueno, 8 o'clock. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y por qué sería does si estamos hablando de la fiesta? Pues porque este the party, reemplazaría a eso, en este caso, ¿sí? Lo reemplazaría a eso. Sí, Entonces, sí. eso no empieza a las 8 en punto. ¿Mm? Mm, mm. Mm. Entonces, si quiero hacer la pregunta, si quiero preguntar a qué hora empieza a que si la fiesta empieza a las 8, ¿cómo empezaría? También de par. Recuerda que es una pregunta, ¿no? Sí. Ahí sería Es lo que tengo que dos de par, poner al principio. dos de par, dos de par. Sí, diría, does the party Start ahí se te at. escucha un poquito entrecortado. Eso. Starts at 8 o'clock. Claro. Ujú. Mm, Eso. Does the party start at 8 o'clock? Eso. Si se han fijado, todos han sido tercera persona, todos han sido tercera. Hemos hablado de la fiesta, de él, de ella. Ujú. Sí. Listo. Y el último. Listo. He has his passport in his hand. Ok. Ujú. Entonces, ¿cómo digo de que él no tiene su pasaporte en su mano? Por. mm, Hija. Y. He, ok. Estamos hablando de él, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería y el verbo auxiliar? Do o das. Do not. Recuerda, estamos hablando de tercera persona, ¿no? Estamos hablando de él. Él es una persona externa. Sí, sí. Entonces, dos. Ujú. He La does. negación. mm, Not. Ujú. Does not is passport. ser- Sería have his passport. Ajá. Ella explico por qué en his hand. Porque have. Porque, muchachos, hay unos verbos irregulares en inglés, ¿sí? ¿Qué son los verbos irregulares? Son unos verbos que cuando están en pasado simple, bueno, digamos que cuando están en pasado como tal, cambian totalmente su estructura. Mm, Ya. Entonces, bueno, en este caso todo está en presente, ¿no? Pero entonces es un verbo irregular, entonces cuando está en tercera persona, pues simplemente cambia o es más evidente el cambio
que el resto de los verbos. O sea que siempre va a cambiar cuando está en tercera persona, profe. Exactamente, siempre va a cambiar. Pues, si estás hablando del verbo, de todos los verbos, pues dependiendo si son regulares o irregulares, ¿sí? Porque a la mayoría solamente se le agrega ese. Pero este, como es irregular, entonces este por eso cambia un poquito más. Entonces, no es este sería para persona, perdón, este. Entonces sería she has, he has, it has, ¿sí? Y para el resto, que sería yo, tú, nosotros, ellos, sería I, you, they, we, que ahorita lo pongo por acá abajo, sería con have, ¿sí? Pero después eso lo vemos más adelante. Bueno. Bueno, entonces, si vamos a hacer la pregunta, ¿qué es lo que hay que poner de primero? La pregunta sería dos, Exacto, does, hijas, dos, he, bueno, he has, his, sería igual que acá, he, have, y bueno, have. perdón, have, ya digo porque también have, La pregunta. his passport, que cada rato me borra, in his, bueno, ¿por qué cambia? ¿Sí? Que, bueno, aquí también estoy hablando en tercera persona y acá también, pero ¿por qué cambia, muchachos? Este es el verbo auxiliar, ¿sí? Y pues como ustedes, bueno, como ya les había explicado, este verbo auxiliar solamente sería para la tercera persona, ¿sí? Does solamente es para he, she, it. Entonces, cuando nosotros colocamos este verbo auxiliar de aquí, este se vuelve a su forma normal, ¿sí? Esa es su forma normal. Porque si yo pongo does y pongo has, se vuelve redundante. Es necesario repetirlo 2 veces. Entonces, por eso, si yo pongo a mí esta verbo auxiliar, a mí does, ya me está diciendo que la oración está en tercera persona. Entonces, este de aquí se escribe normal. Have. Aquí sería lo mismo. Como eso ya está en tercera persona, esta me dice que la oración está en tercera persona, no es necesario que este también esté en tercera persona. Entonces, este se pone normal. Profe, una pregunta. Dímelo. ¿Qué significa HAVE? Tener. Ese es el verbo tener. Entonces, gracias. Entonces, ay, mi madre. Listo, ese es el verbo tener. Aquí está diciendo, él tiene su pasaporte en su mano. ¿Sí? Aquí, él no tiene su pasaporte en su mano. He does not have his passport in his hand, perdón. Y pues acá la pregunta, ¿tiene él su pasaporte en su mano? Sí. Este es el verbo tener. Ok. Entonces, muchachos, todos vamos bien hasta ahí. Preguntas, dudas, vuelvo a explicar algo, me devuelvo. Vuelvo y pongo en la diapositiva o no sé. Ah, pues se supone que ustedes tienen las diapositivas, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo me voy a tomar eso como un sí. Está bien. Vamos a hacer algo. Como no hicimos muchos ejercicios sobre el verbo to be, vamos a hacer unos ejercicios del verbo to be para ir retomando, ¿sí? Porque luego se queda en el olvido. Entonces hay que irlo retomando. Entonces, ¿qué significaba el verbo to be? ¿Qué fue lo primero que vimos? ¿Qué significaba el verbo to be en español? Era el verbo ser o... El verbo ser. Que yo soy, tú eres, él es, ¿sí, profe? Exactamente.
Bueno, me toca cambiarlo. Ah, listo. Dame un segundo. Yo voy a dejar de compartir un momentito y voy a sí, toca dejar de compartir. Bueno, bravo. Sí, el verbo to be es el verbo ser o estar. ¿Se acuerdan que eran I am, you are, he is, she is, it is, they are, we are? Ay, ¿dónde queda eso? Ay, no quedó tan bravo. Bueno, yo le vuelvo a cargar eso. Está cargando. Calor. Listo. Entonces, volviendo a retomar un poquito. Ustedes se acuerdan del verbo to be, ¿no? Entonces, el verbo to be equivale en español al verbo ser o estar, ¿sí? Entonces, muchachos, el verbo to be también es un verbo auxiliar. Es decir, que si está en pregunta, si está en negativa, todo va a recaer, digámoslo así, en el verbo to be. Ya sea am, ya sea are o ya sea is. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Mientras yo busco algo. ¿Cuál es la idea? Esas oraciones que habíamos hecho en la actividad, vamos a coger unas 3 y vamos a convertirlas en negativas e interrogativas, ¿sí? Para poder seguir con el siguiente tema, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a abrir eso acá. Me dan un segundito. Qué pena con ustedes. Me dan un segundito. Yo voy a tratar de abrir las diapositivas acá para poder hacerlo con las diapositivas y el pizarrón. Bueno. Acá. Acá. Y cerramos esto. Sí, te vamos a coger 3 de ahí. Entonces, hagamos algo. Escojamos la primera. Y la primera, la tercera y la última. Sí, primera, tercera y la última. La tercera y última. Listo. Sí, sería. La primera, la tercera y la última, sí. Entonces, yo me ubico acá. Sí. Voy logrando esto, que todos ven. Listo, ustedes vean. Ustedes todos pueden ver desde acá. ¿Sí? ¿Todos ven mi pantalla? Sí, profe. Pues yo sí. Ok. Entonces sí, vamos a coger esto. Entonces, vamos a eliminar esta y vamos a eliminar las otras dos. Listo. Entonces, esta vamos a convertirla en negativa, ¿sí? Entonces, si estamos hablando del verbo to be, volvamos a esta diapositiva. ¿Cuál es el verbo que iría en esta primera? I am. Exacto, I am. Colocamos I am, voy a ponerlo en mayúscula. Sería I am, ¿cierto? Entonces, si yo quiero, I am at home, ¿cierto? Yo estoy en casa. Entonces, si yo quiero decir que yo no estoy en casa. I don't know. Miremos otra vez aquí el cuadro, ¿sí? Recuerden que también es un verbo auxiliar, ¿sí? Cuando digo verbo auxiliar es que la negación y bueno, en este caso la interrogación, va a caer en el verbo,
¿sí? En este verbo. Mm. Entonces, por ejemplo, por eso no aparece do not, sino que sería solamente el not. Ah, O si se ya, va a ya. hacer pregunta, por eso es que el am se pone primero, porque también es, o sea, es un verbo muy flexible, ¿sí? Puede ser un Ya. verbo principal o un verbo, pues, perdón, medio calor. Un verbo principal o un verbo auxiliar, es la cosa. Entonces, si estamos diciendo, I am at home, entonces yo estoy en casa. Si yo quiero decir, yo no estoy en casa, I am not home. exacto, Sería. pero I am not home, ¿sí? Bueno, esto lo dejo en mayúsculas para que vean. I am not at home, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hacer una pregunta, yo quiero convertir eso en una pregunta, ¿cómo sería? I am dog at home. I am Bueno, recordemos que el verbo auxiliar va de primero. ¿Cuál es el verbo auxiliar? I'm not I hot. Si I am hot. la negación no es necesaria aquí. Sí. Entonces sería and dog no. Ok, Ahí me volviendo al falta. cuadro. Interrogativo. Ay, Entonces, mm, ¿cómo me iniciaría? perdí esto. Era ley, profe, ahí sería. I'm ah, I'm I Am I? I Sí, sería am I. Sí. Creo que pues sí, pronunciarlo está hot. como. I Sí, hot. exacto. Am I at home? Exacto. ¿Sí? Entonces, esa quería la primera parte. Entonces, la segunda parte. Vamos esto un poquito. So, Uncle George, a good football player. Entonces, habíamos dicho que Uncle George, estamos hablando de quién, de yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, él, ella, perdón, él o ella. Mm, Pero George es un nombre, ¿sí? Que Sí. sería como un Sí. Jorge. Digamos que sería como un Jorge, pero en inglés. Él De él, profe. Dime, sí. perdón. De él. Exactamente. Él, Estamos hablando de él. él. Entonces, si estamos hablando de él, ¿cómo se dice él en inglés? H, F, E, His. Chief. He. Ese sería he. She es ella. No, H. Bueno, sería He. 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 Exacto, sería he. Y listo. Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar? O bueno, ¿cuál es el verbo que le corresponde? Is. He. Exacto. He Is. Is. is un go football player. Exacto. Algo ahí. Listo. Si yo quiero Fútbol play. decir que él no es un buen jugador de fútbol, o Uncle George, a good football player, él no es. Entonces, Uncle George, ¿cómo diría? Él no es. Inglés George Donut. Donut. ¿Cuál es el verbo que usamos arriba? Not. Aquí, aquí está, el verbo. Is. Is not. Is. Is not. Exactamente. Is not a good A good player. football. Mm, Tal cual, ¿sí? Y entonces, si yo quiero sí. hacer una pregunta,
¿Qué tengo que poner de primero? Pregunta. Teniendo en cuenta este de acá. Sí. Sería it's Is, Uncle George. Ujú. George. Is Uncle George Good. good? Dad. Exacto. Is Uncle George a good football Player. player? Ujú. Eso. Estamos bien. Vamos bien, vamos bien. Listo, entonces vamos a hacer la última. Entonces dice, they in the house. ¿Qué significa they? Ujú. Eh, de es ay, no me acuerdo. Ellos. Ellos. Ay, no, perdón. Soy Estamos hablando de ellos. Sí. Exacto. Entonces, si yo digo, si yo quiero decir ellos están, porque aquí dice ellos están en la casa, ¿cómo lo diría en inglés? ¿Cómo se qué? Perdón. ¿Cómo digo ellos están en la casa? They, ¿qué le falta ahí? ¿Cuál es el verbo ahí? They Vale. are. They are. Oh, Voy a intentar hacer esto por turnos, ¿sí? Perdón. They, alguien creo que ya me había dicho are, They are ¿sí? in the In the house. house, ¿sí? Ellos están en la casa, ¿sí? Si yo quiero decir ellos no están en la casa, They are in the house. ¿cómo sería la oración completa? Si yo quiero decir ellos no están en la casa. Are they? No. No, estamos haciendo negación. Sí. Are they es para pregunta. Estamos diciendo que ellos Are no. not? Exacto. Are not in the house. They are not in the house. They are not in the house. Sí. Exacto. Y entonces, ¿cómo sería la pregunta? Ay, eso no lo subrayé. La pregunta sería. Profe, ahí sería la pregunta. In the house. In the house are. Es que no sé, tengo la duda. Primero va el verbo, ¿sí? Are. Are they? Are they? Exacto. And they. Exactamente. En todas, si se fijan, primero va el verbo, ¿sí? Este verbo de aquí es el primero que siempre va. Entonces, acá iría lo mismo. Are they in the home? Are they in the house? Y pues el signo de pregunta. The house. Bueno, muchachos, hasta ahí. qué bendición. ¿Cómo está? Una pregunta, una duda, no sé. No, ya no vamos a ir. Aquí en el chat no han escrito nada. Bueno, ¿quieren que devuelva, que explique algo, que siga? Bueno, sí, todo, pero o sea, todo vamos bien. Está bien. Está bien, está bien. Listo. Entonces, llevamos verbo to be, ¿cierto? Y llevamos presente simple, simple present. ¿Sí? ¿Por qué digo que sí vuelvo a explicar? Porque esto es acumulativo. O sea, todo lo que uno ve aquí, todo es acumulativo. ¿Sí? Que lo vas a tener que necesitar en otros temas. Entonces, por eso pregunto.
Listo. Entonces yo en este momento les voy a pasar al siguiente. Bueno, muchachos, antes de que me olvide, a las 11 sería el otro descanso, pues para que sea de 11 a 11 y media, como normalmente supongo que están acostumbrados, que es de 10 y media a 11 y media, pues pero como yo me tomé media hora. Entonces ahorita a las 11 sería la otra media hora. ¿Sí? Está bien, está bien. Está bien. Pregunta, ¿ustedes imprimieron el cuadernillo? Sí, el cuadernillo del IFES que les mandé, de preguntas con múltiple opción. Sí, ese lo vamos a usar más tarde. Está bien, está bien, está bien. Entonces, otra vez, venga, yo comparto pantalla. Listo. Ay, ¿qué fue? Listo, entonces en este momento vamos a empezar con presente continuo, ¿sí? Y ahorita empezamos con vocabulario, ¿vale? Porque pues la pregunta más común es como, bueno, profe, pero yo cómo sé qué dice si yo no sé nada de vocabulario, yo no sé cómo se dice tal cosa, o yo no sé cómo se dice tal otra. Ahorita vamos para allá, ¿sí? No se preocupen. En ese momento voy a seguir con presente continuo, ¿vale? ¿Qué es el presente continuo? Presente continuo se utiliza cuando ustedes están hablando de algo que está sucediendo en este mismo momento. Ejemplo, en español, yo estoy hablando, ¿sí? Estoy hablando en este momento. Ustedes están escuchando, ¿sí? Eso es lo que ustedes están haciendo en el momento, escuchar. Ustedes están escuchando, ¿sí? Entonces, también pueden hablar de futuro, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, digamos que en este momento, el presente continuo es para hablar de algo que está sucediendo en el mismo momento. Entonces, ¿cómo se forma? Se forma por el sujeto o el pronombre. Aquí, por ejemplo, tenemos they, que sería ellos, abajo está en español, sería ellos, más el verbo to be. Entonces, el verbo to be que le corresponde a they sería are, ¿sí? Sería they are más el verbo principal. Ahorita les pongo un ejemplo en español y aquí más el verbo principal y termina en ing. Este ing que ven acá. Este ing es lo mismo que en español el ando endo. Sería, por ejemplo, ellos llevan puestos, bueno, digamos que ellos están vistiendo pantalones blancos, ¿sí? Hagámoslo aquí. Entonces, si yo digo they, ay, ya he puesto más grande. They are wearing white pants, ¿cierto? Sería igual en español. Ellos están vistiendo o están usando pantalones blancos. ¿Sí? Es lo mismo que en español. Entonces, si lo vamos a subrayar, they sería ellos, are, coloquémoslo azul, are sería están, el wearing, coloquémoslo en, no sé, en morado, sería vistiendo, bueno, ya está, vistiendo, white, que sería el color blanco, white, coloquémoslo, no sé, verde, white,
blancos. Pants. ¿Sí? Entonces dejémoslo negro. Y pantalones. ¿Sí? Tal cual. Ellos están vistiendo pantalones blancos. They are wearing white pants. ¿Sí? Entonces, este ing es lo mismo en el español, el endo, ando, endo. ¿Vale? Entonces, si yo quiero hacer una negación, recuerde que yo les había dicho que el verbo to be también es un verbo auxiliar, es decir, que si está negativa, va a recaer en ese verbo, si está interrogativa, va a recaer en ese verbo, ¿sí? Entonces, tenemos el sujeto, que en este caso es the ice, es el hielo. Tenemos el verbo to be, que es the ice, algo externo, está hablando de eso. Entonces sería is, más not, que sería la negación, que aquí lo mismo, no, más covering, está cubriendo the lake, ¿sí? Entonces, haciéndolo otra vez, sería the ice, ahorita le cambió el color, is not covering the lake, ¿sí? Pongámoslo en negro, sí. Entonces, el hielo no está cubriendo el lago, ¿sí? Entonces, esto es lo que me dice que está negativa. Is not. ¿Sí? Y the ice, ¿qué reemplaza? O el hielo, ¿qué lo reemplaza? It. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquí? It, este de acá, it, es para hablar de objetos o para hablar de animales. ¿Vale? Entonces, is not covering the lake. ¿Sí? Entonces, literal sería el hielo. No está cubriendo el lago. Ay, bueno, esto lo pongo por acá. El lago. ¿Sí? Listo. Entonces, si yo lo quiero hacer interrogativo, si yo quiero hacer alguna de estas interrogativas, bueno, utilicemos el ejemplo más bien. El interrogativo, lo mismo, el verbo auxiliar pasa a estar de primero, ¿sí? ¿Cuál era el verbo auxiliar? En este caso, ¿o cuál es? Es el verbo to be. El verbo to be, obviamente dependiendo del sujeto, ¿sí? Entonces aquí están diciendo they, ¿sí? Entonces, are siempre va a estar de primero, después sigue el sujeto o el pronombre, they, más el verbo drinking, que termina en ing o pues ing, drinking, que serían bebiendo, beer, cerveza, ¿sí? Entonces coloquémoslo acá. Sería are they drinking beer? Sería, la pregunta pues sería, ¿ellos están tomando cerveza? Pues es que en español no cambia el orden, ¿sí? Pues, ¿ellos están tomando cerveza? Pues están ellos tomando cerveza, más bien. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a usar esta primera para los ejemplos también. Y esta primera, eliminémosla. Y esta primera la voy a convertir en negativa e interrogativa, ¿vale? Esto me está tapando. They are wearing white pants, ¿cierto? Entonces, si yo quiero decir que ellos no están usando pantalones blancos, entonces sería they are not wearing white pants. ¿Sí? Y si yo quiero convertirla en interrogativa, sería are they wearing white
hands. Si vamos a usar los mismos colorcitos, pues entonces sería they, acá está el they. Para que vean cómo cambian las posiciones. Aquí pues el are quedaría de primero. Este es el verbo principal, usar, usando en este caso. Sería están usando white pants. Entonces sería white y también white y pues pantalones. Y pues no están usando pantalones blancos, ¿vale? Entonces, acá. Este es el verbo trabajar, ¿sí? Este es el verbo trabajar, work, hasta la acá. Este es el verbo trabajar, work. Entonces aquí está, toda esta hilera está en afirmativa, toda esta hilera está en negativa y toda esta hilera está en interrogativa, ¿sí? Entonces, I am working, I am not working. Am I working? Entonces, recuerden que este siempre va a cambiar la posición en pregunta, de que si usted le va a hacer la negación, siempre va a ir después del verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be, es decir, el verbo ser o estar. ¿Sí? Bueno. Son unos ejemplos. Estos son los ejemplos, ¿sí? Entonces, you are learning English now, ¿sí? Ustedes, puede ser tú o ustedes, están aprendiendo inglés ahora, ya mismo ahora, ¿sí? Usted o tú no estás nadando. Si yo digo swim, sería nadar, ¿cierto? Bueno, to swim. En ese caso sería como nado, como en presente, ¿sí? Pero entonces para convertirlo en presente continuo, en este caso, para darle sentido, sería swimming, ¿sí? You are not swimming, tú no estás nadando ahora, ¿sí? Now. Entonces la pregunta, are, verbo auxiliar, aquí, verbo to be, are you, tú, pues tú, sleeping, este es el verbo dormir. Ah, bueno, este es el verbo aprender, este es el verbo nadar, y este es el verbo dormir. Entonces, are you sleeping? ¿Estás durmiendo? Y entonces sería aquí. No voy, o no voy a ir en este caso, to the party tonight, ¿sí? A la fiesta esta noche. Bueno, hasta ahí. Entonces, vamos a hacer esta actividad para seguir con el vocabulario, ¿vale? Entonces, la actividad. Los verbos están entre paréntesis, ¿sí? Y pues a muchos tienen el sujeto también, ¿sí? Entonces acá hay dos ejemplos de cómo hay que hacerlo, ¿sí? Entonces si aparece el signo de interrogación al final, entonces hay que hacer una pregunta, o si aparece el not, es porque tienes que hacerlo en negación, ¿sí? Entonces dice, my son, y solamente me parece talk, el verbo hablar, ese es el verbo hablar. Entonces, solamente me aparece el verbo solito, es decir, que tengo que hacerlo afirmativo. Entonces, my son es mi hijo, ¿sí? Si estoy hablando de mi hijo, estoy hablando de una persona externa. Es decir, que estoy hablando de él. Entonces, my son is talking on the phone right now, ¿sí? Mi hijo está hablando en el teléfono ahorita mismo, ¿sí? Esta es la misma que aparecía en el ejemplo. Aparecía you sleep, entonces
y aparece el signo de interrogación, entonces ustedes hacen una pregunta. Entonces, are you sleeping? Sí. Entonces, vamos a intentar hacer la tercera, ¿vale? Jason, el nombre, es un nombre, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo Jason, estoy hablando de ¿qué? De un hombre, de una mujer, ¿de quién estoy hablando? ¿De él, Nombre. profe? Sí, ¿De un él? nombre, pues. Él. Pues. Sí, estoy hablando ¿De él? de él, perfecto. Ay, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Listo, estoy hablando de él, ¿cierto? Y si estoy hablando de él, ¿cuál es el verbo to be que le corresponde a él, a he? ¿Es? Is, perfecto. Entonces, Jason is, y si yo quiero decir do es el verbo hacer, ¿sí? Y si yo quiero decir haciendo, ¿qué tengo que agregarle a do? ¿Qué tienen en común qué tienen en común este verbo y este verbo? ¿Qué tiene al final? Sleepy. Sleepy. Sleepy es el verbo completo, ¿cierto? Que yo había Sí. dicho que solamente esto me dice dormir. Y si yo le pongo esto de aquí, me Y dice durmiendo. sleep. Exacto. Aquí me dice dormir y aquí me dice durmiendo, ¿cierto? Entonces, si aquí dice hacer, yo como diría haciendo. ¿Qué me falta ahí? Recuerde, dormir, durmiendo. Y esto es lo que tiene de más. Sí, acá también, esto es lo que tiene de más. ¿Sí? Ujú. Entonces, si aquí dice hacer, y necesito decir Entonces haciendo, sería Jason is sleeping. estamos usando este verbo de aquí. Ah, sí, sí, sí. Do. Mm, Doing. y Doing. doing. Exactamente. Sería doing. 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 Resaltemos esto. Entonces, Jason is doing. Un colorcito más fuerte porque no se ve. Coloquémosle azulito. Entonces, Jason is doing his homework at the moment. Entonces, la tarea. Él está haciendo la tarea en este momento. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, si yo aquí estamos hablando de Tom, ¿cierto? Tom es un hombre, una mujer, ¿qué es eso? También es él. También. Exacto, sería también él. Es decir, sería he. Sí. Entonces, Ujú. ¿cuál sería el verbo to be que le corresponde a he? Working. Working. Ese es el trabajando. Pero yo como digo, está. Stone is. Exactamente. Los que me respondieron ahí. Sería Tom Is. is working. Exactamente. Es lo mismo en español. Tom está trabajando. Es lo mismo. Tom está trabajando en un proyecto actualmente. Nowadays, actualmente, en un proyecto. ¿Sí? Listo. Dice, my kids serían mis niños, mis hijos en este caso. Ujú. In the garden, en el jardín, now, ahora. My kids, ¿sí? Estamos hablando de muchos. Sí. Entonces, ¿cuál sería el pronombre que reemplaza my kids? Mis niños, mis hijos. ¿Qué His. lo- His. Kids son varios, recuerda, ¿no? Son varios. Y Ah. yo me devuelvo aquí. It is, profe. It is.
Si yo digo mis hijos, yo estoy hablando de yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, él, ella, They. él. Kids. Exacto. Sería kids, serían ellos, es decir, que sería they. It's they. Eso es lo que reemplaza they. Entonces, si reemplaza they, entonces, ¿cuál es el verbo to be que va con they? Are. Exacto. Are. Haga de cuenta que dice they are. My kids are, they are. Es lo mismo. Y play, jugar, ¿cómo Play. diría? Jugando. Playing. Playing. Perfecto. My Right. kids are playing Right. in the garden right now. Playing. ¿Sí? Perfecto. Listo. Entonces dice some people, some son algunas, y people son personas en plural, siempre. People siempre va a ser gente, personas. Entonces, some people, si yo estoy hablando de las personas, ¿de quién estoy hablando? De él, de nosotros, de ustedes, de ellos, ¿de qué? De ellos también. Perdón, de ellos. Entonces, de ellos sería they. Y si yo estoy hablando de they, entonces sería, ¿cuál sería el verbo que le sigue? They are. Exacto, they, o bueno, en este caso, some people are. Y el verbo Some. wait, esperar. Es como digo, esperando. They are They are, Walgins. exacto, waiting o waiting. They are waiting to talk to you, ¿sí? Para hablarte. Algunas personas están esperando para hablarte. Entonces, are waiting. Vamos bien. Entonces, my wife, mi esposa, my wife, aquí dice not cook. Es decir, que tengo que hacer lo que afirmativo, interrogativo o negativo. Afirmativo. Aquí me aparece el not. Sí. Ah, no, entonces negativo. Exactamente. Tengo que hacerlo negativo. Entonces dice my wife, mi esposa, y el verbo cocinar. Ese es el verbo cocinar, cook, today, hoy. Entonces, si yo quiero decir que mi esposa no va a cocinar o no está cocinando, mami, no está cocinando hoy. No está cocinando hoy, ¿cómo sería? ¿Qué le sigue después de my wife? Bueno, primero que todo, ¿qué reemplaza my wife? ¿De quién estoy hablando? No. Primero que todo, ¿qué está reemplazando my wife? ¿De quién estoy hablando? De la esposa. Ella. Exacto, de la esposa, de ella, de she. Perfecto. Entonces, si estoy hablando de she, ¿cuál es el verbo que sigue? She not. Me falta algo. O sea, she sería my wife. O sea, no tengo que colocarlo de nuevo. ¿Verdad? My what not. My what. Me falta el verbo. El verbo to be me falta ahí. My My she wife. not cook. El she no es necesario colocarlo porque she y my wife, en este caso, es lo mismo. Is. Is. Thank you. Sí, is. Recuerda, así como acá que era como Tom is, porque estamos hablando de él. Bueno, aquí es ella, entonces my wife is. ¿Qué sigue? Estamos hablando, recuerda que es una negación. It's
Is not, perfecto. ¿Y No. qué no está haciendo? ¿O qué no va a hacer? No está cocinando. Entonces, exacto. Cooking, eso. Vamos bien. My wife is not cooking today. Today. Ujú. ¿Sí? Recuerda, Sí. después, primero, este verbo nunca puede faltar, porque sería como en español decir, ella no cocinando, uga uga, así, cavernícola. Sé que el is va siempre cuando es él o ella, ¿sí? Él, ella o eso, si estás hablando de animales o si estás hablando de cosas. Ujú, listo. Listo. Y por último, y para que vayan al descanso, sí. Entonces, tenemos esta que es una pregunta. Entonces, ¿cómo inicio yo una pregunta si estamos hablando de Lucas? Si estamos hablando de Lucas, ¿de quién estamos hablando? Empecemos por ahí. De él. Exacto, estamos hablando de él. Entonces, si estamos hablando de él y estamos haciendo una pregunta, ¿qué debo poner de primero? El dos. Estamos en ¿qué? En presente continuo, ¿no? No estamos en presente simple, estamos en presente continuo. Is. Entonces, exacto. profe. Is. Ay, perdón. Listo. Y después de is, ¿qué sigue? Sigue el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Is he? He, No. pero en este caso sería Lucas. ¿Sí? Estamos hablando de una persona como tal, Is con Lucas. nombre, exactamente, con nombre propio. Entonces, Con is nombre propio. Lucas. Is Lucas. ¿Y qué está haciendo Lucas? Study, estudiar. Entonces, ¿cómo digo estudiando? Estudiando, studying, es Exacto. Student. Studying. Studying. Sí. Is Lucas studying for his Studying. exam right now? ¿Está Lucas estudiando para su examen ahora mismo? Entonces, venga, voy a resaltar todo esto. Is Lucas studying? Studying. Ahí. Is Lucas studying for his exam right now? Para su examen ahora mismo. Bueno, muchachos, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Me devuelvo? El resto del grupo que no escucho, entonces que me escriban. Ay, ¿qué hice? Sí, es No, que... bien. Todo bien. Ay, sí, era Thomas Working. Sí, qué pena, Kenia, pues es que con esa cambiada de pantalla se me hace como complicado. Bueno, muchachos, entonces son las 11:04, casi 11:05, es decir, a las 11:35 estaríamos volviendo, ¿les parece? Sí, está bien. Listo. Listo, Gracias, pues profe. entonces a las 11:35. Bien. Ok, vale, profe. Gracias. Bye. Gracias. Chao. Bye, profe.